Muy bien. ¿Cómo están? Bien. Pero ese ánimo. ¿Cómo están? Bien. Buenísimo, buenísimo. Qué bendición poder estar una vez más juntos compartiendo la palabra. Quiero, como siempre digo, abrir una conversación de algo que ya estaba yo charlando con el Señor o el Señor hablándome. Así que siempre la invitación es a que nos mantengamos juntos, no solo alimentándonos, sino en la conversación con Dios. Amén. Amén. Bueno, quiero comenzar haciéndoles una pregunta el día de hoy. ¿Están listos? Sí. No tienen cara de estar listos. ¿Están listos? Sí. Ok. Quiero preguntarte a ti, sí, a ti, ¿qué le dirías a tu yo de hace 5 o 10 años atrás respecto a cómo ves las cosas hoy? Por ejemplo, ¿qué le dirías a la Connie de hace 10 años atrás, Connie, respecto a cómo ves hoy las cosas? No tienes que responderme, no es necesario, pero quiero que comiences haciéndote esa pregunta. Javier, ¿qué le dirías al Javo de hace 10 años atrás? Hoy, con estos 10 años de experiencia que Dios te ha regalado, poder avanzar, y así Nayib, al Nayib de hace 10 años, ¿cómo se prepararía hoy para el matrimonio? ¿Cómo estaría diciéndole, Nayib, esto tienes que enfocarte en los próximos 10 años porque viene esto y tienes que estar atento? Lo mismo a José, a Ramón, Jaime, para ti también, especialmente para ti, Jaime. Entonces quiero que te hagas esa pregunta. ¿Qué le dirías a tu yo de hace 10 años? Yo sé que te diría muchas cosas, pero esa cosa específica. O podemos hacer el mismo ejercicio hacia adelante. ¿Cómo te ves en 10 años, en 5 años más? ¿Y cómo te prepararías para eso que tú quieres hacer en 5 o 10 años más? Israel, Payico, yo sé que tú eres un joven de planes, un arquitecto de planificación. Entonces, quiero que te mantengas con eso, con esa pregunta, con eso en tu corazón. Y quiero continuar, como te decía recién, con una conversación de uno de los puntos que tuvimos hace un mes en la predicación que yo les compartí, que, ¿cómo se llama? Conquistados para conquistar. Yo sé que le van a decir, que estuvimos hablando de Deuteronomio 31, José 1, donde pusimos algunas bases. Quiero compartírselas, por si no lo recuerdan, que nuestra conquista de las promesas de Dios solo pueden darse cuando primero nos dejamos conquistar por Dios. ¿Se acuerdan? Que antes de conquistar cualquier cosa, nuestro principal llamado es a dejarnos conquistar por Él. ¿Amén? Amén. Entonces, dijimos también ahí que la tierra prometida para ti, para tu familia, para los planes que Dios tiene para ti, no es algo, sino es alguien, es una persona, que esa es tu herencia. Y la conquista de la tierra prometida jamás se trató de las fuerzas de Josué. O sea, lo que Dios te prometió para tu vida no se trata de tus fuerzas, sino, en este caso el de Josué, era la gestión de Josué sobre las instrucciones que Dios le había dado a seguir para conquistar la tierra prometida. ¿Se entiende? Amén. Entonces, ¿se acuerdan cuáles eran las instrucciones que Dios le dio a Josué? Esfuérzate y sé para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes ni a derecha ni a izquierda, ¿cierto? Para que seas prosperado en todas las cosas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino de día y de noche. De día y de noche meditarás en él, para que lo guardes y hagas conforme todo lo que en él está escrito, porque entonces te irá bien, hará prosperar tu camino. Entonces, había un llamado de Josué a gestionar estas instrucciones. ¿Amén? Entonces yo hablaba sobre esto, la mayordomía de estas instrucciones, y yo le hablé sobre 3 puntos. Gestión de las fuerzas, esfuérzate y sé valiente. Josué tenía que gestionar sus fuerzas, gestionar sus emociones, porque él debía ser valiente, ¿ya? Y gestión de la intimidad. Entonces la palabra clave este día para ustedes es gestión. Diga conmigo, Gestión. gestión. Más fuerte, diga conmigo, gestión. Gestión. Vamos a hablar en un momento de eso. Y aunque la palabra gestión no aparece en la escritura directamente, se refiere
tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, a la palabra mayordomía. ¿Les suena esta palabra? ¿Les suena esta palabra? Mayordomía. Es media antigua, pero es una palabra que en la Escritura aparece mucho. Y a mí me gustó buscarla. Viene del griego aikonomos. Aikonomos, así como el pastor de repente nos enseña palabras, metanoia. ¿Cuánto se acuerda de la palabra metanoia? Transformación de mente. Bueno, ahora cuando piense en mayordomía, aikonomos. ¿Qué significa aikonomos? Aiko viene de casa y nomos viene de ley. Y lo que quiere decir es administrar como las leyes de la casa. Mayordomía, eso es lo que quiere decir la palabra aikonomos. Y Dios te ha hecho un mayordomo. Dígale al que está a tu lado, eres un mayordomo. O mayordoma, no sé si existe esa... pero eres llamado a ser un administrador. Y así como el Padre lo hizo con Josué en el Antiguo Testamento, Jesús lo dejó con nosotros, lo dejó con su iglesia, dándole no solo instrucciones específicas, sino también que nos envió al Espíritu Santo para empoderarnos, ¿están conmigo? Amén. Y responder y manifestar su reino. Amén. Entonces, antes de entrar en materia, a mí me gusta poner ciertas bases. Por eso estamos poniendo bases, ¿ok? Estamos hablando de que somos llamados a ser administradores, mayordomos de lo que Dios nos ha dado. Y miren lo que les dijo Jesús a sus discípulos. Si están anotando, anota esta cita. No es la principal, pero anota esta cita porque va a dar la base de lo que vamos a conversar también. Lucas 12, versículo 35 al 40. Lo leo para ustedes. Dice, preparados para la venida del Señor. Estén vestidos, listos para servir y mantengan sus lámparas encendidas, como si esperan el regreso de su esposo de la fiesta de bodas. Entonces estarán listos para abrirle la puerta y dejarlo entrar en el momento que llegue y llame. Los siervos que estén listos y a la espera de su regreso serán recompensados. Les digo a la verdad, Él mismo les indicará dónde sentarse, se pondrá el delantal y les servirá mientras están a la mesa y comen. Tengo que hacer un alto en esa parte. Me encanta esa parte. Porque Dios nos estaba hablando de eso, de llamarnos, invitarnos a sentar a la mesa. Acuerdan, hace 2 semanas atrás, Nacho estuvo compartiendo con nosotros sobre eso, de que Dios nos ha invitado a sentarnos a la mesa con Él, a poder disfrutar, ¿cierto?, de los deleites que Él tiene para nosotros, pero Él también nos está diciendo, estén preparados para ese momento. No vengan solamente a sentarse a la mesa, sino que Él mismo dice, yo les digo la verdad, Él mismo les indicará dónde sentarnos, se pondrá el delantal y nos servirá a aquellos que estén en la mesa para que coman. Versículo 38. Puede ser que llegue a la mitad de la noche o durante la madrugada, pero cualquiera sea la hora que llegue, recompensará, diga conmigo, recompensará a los siervos que estén preparados. Versículo 40. Ustedes también deben estar preparados todo el tiempo, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperen. ¿Okay? Entonces hay un llamado a la preparación. ¿Qué significa esto de estar preparados, iglesia? Es disponerse, es organizarse, es planificarse. ¿Qué quiero decirte? Que no es algo casual. Prepararse es algo intencional, algo que tú meditas y que planificas y que conscientemente te preparas para eso. No te quedas dormido, ¿okay? Tú te preparas para algo que viene. Entonces, es decir, haces un buen ejercicio de mayordomía y de gestión. Me encanta esa palabra para, número 1, estar listos, según dice esta parábola, estar listos para la obra, mantenerse con una lámpara encendida, ¿ok? Y estar preparados cuando llegue. Entonces, el primer principio que quiero dejarte poniendo esta base dice que la efectividad de tu preparación es directamente proporcional a cómo estás gestionando tu vida y tu intimidad. ¿Amén? ¿Están conmigo? ¿Están como con cara así como estoy hablando algo medio raro? No. Tu gestión, hermano, hermana, es directamente proporcional a cómo te vas a preparar. O tu preparación, dicho de otra manera, está directamente ligada a cómo estás gestionando tu vida y tu intimidad. Y eso
es lo que quiero conversarte el día de hoy. ¿Te parece si cierras los ojos ahí en tu lugar un momento? Quiero orar una vez más. Espíritu Santo, ven. Espíritu Santo, ven profundo a nuestros corazones. Ven y escudriña, Señor, todo lo que está ahí en lo profundo, Señor, y que quieres mostrarme y que tú quieres ahí enraizarte, Señor, que quieres remover la tierra, Señor, y lo que quieres sembrar, Señor. Tu parábola dice que el sembrador salió a sembrar la buena semilla, Señor. Y queremos ser buena tierra como orábamos hace un rato. Háblanos y guíanos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Buenísimo. Entonces, para los que están anotando esta conversación con el Señor, le puse gestión integral, mayordomía efectiva. Gestión integral, mayordomía efectiva. Buenísimo. Número 1. Vamos a ir rápido porque quiero que tengamos un tiempo al finalizar de poder orar y que el Señor nos ministre. Así que el que tiene oídos para oír, que oiga. Número 1, el llamado a administrar. Como dice nuestro pastor siempre, todo comienza en Edén. Volvamos a Edén. Entonces quiero invitarlo a que volvamos a Edén. Desde Génesis, en los capítulos 1 y 2, vemos el diseño del hombre como un modelo de intimidad y de gobierno. Dicho de otra manera, de intimidad y de mayordomía. Él nos creó y nos puso para enseñorear todas las cosas que Él nos entregó en sus manos, es decir, toda la creación, toda la creación nacía de Dios haciendo todas las cosas, pero poniendo al hombre para, en una relación directa con Él, ser los mayordomos de todo lo que Él había creado. Amén. Entonces, desde Edén hasta Apocalipsis vemos que la mayordomía se trata de nuestra relación con Dios y el llamado a multiplicar lo que Él puso en nuestras manos. ¿Ok? Entonces, no hay mayordomía sin intimidad. Y sin intimidad, nuestra mayordomía jamás va a ser efectiva. ¿Se entiende? Lo que Dios puso en tus manos jamás va a tener o se va a cumplir el propósito último si no nace de una relación íntima con Dios. Es decir, toda la gestión que se enfoque solamente en producir o en multiplicar, desconectados de una relación con el corazón de Dios, es una mala mayordomía. Está desconectado. Y eso es lo que una y otra vez Jesús le dice a las iglesias en Apocalipsis. A la iglesia de Sardis le dice, tú tienes a un nombre como que estás vivo, pero estás muerto. ¿Y cómo se presenta ante la iglesia de Sardis? Se presenta como el que tiene los 7 espíritus. Me encanta porque eso es el espíritu el que sopla vida, ¿cierto? Tanto en el principio les dice, hey, una relación conmigo trae vida. No solamente quiero que produzcan cosas, no solamente quiero que sean algo, sino que se conecten con alguien. La Gaby la semana pasada nos hablaba también de eso, de la iglesia de Éfeso. ¿Se acuerdan? Ellos tenían muchas cosas, rechazaban las falsas doctrinas, tenían mucha producción, ¿cierto? Mucho activismo, pero estaban desconectados, habían olvidado el primer amor. Por tanto, su mayordomía no era correcta. ¿Amén? Entonces, Dios nos está enseñando de que eso es importante. La mayordomía está directamente relacionada con tu nivel de intimidad. Siempre que gestionamos desde una vida de intimidad conectados con Él, produce fruto. Por eso, en el principio, lo que Dios le demandó al hombre fue fructifica, multiplícate, sojuzga la tierra, pero desde una relación con Él. Sí, está lloviendo. Señor, llueve sobre nosotros. Diga conmigo, gestión es trabajo. Más fuerte, gestión es trabajo. Y hay un mal concepto, iglesia, respecto a lo que muchos enseñan sobre la gracia. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay corrientes que hablan de que dado que Dios, de que Jesús hizo todas las cosas por nosotros, ya nosotros no necesitamos nada para avanzar. Y eso no es lo que dice la Biblia, solamente dice, muchos dicen, no, si el Señor ya hizo todo, pues, hermanito. Aquí, yo no tengo, estamos listos, el Señor ya lo hizo todo. Toma tu cruz, no. ¿Por qué tengo que milla extra? No, si el Señor ya hizo todo, aleluyita.
negarse a sí mismo. Y ven, ¿cierto?, como un error el esfuerzo, el trabajo. Sin embargo, lo contrario a la gracia, ¿cierto?, esta gracia que hablábamos, lo contrario a la gracia no es trabajo, no es esfuerzo, sino mérito. El mérito es lo contrario a la gracia. Y eso sí, no hay ninguna obra que nosotros podamos hacer para justificarnos, para ser salvos. Nosotros no podemos hacer nada, pero Jesús sí lo hizo todo por nosotros. Eso es lo que dice Romanos 5:8, de que dice que aun cuando estamos en delitos y pecados, Él se ofreció a sí mismo para justificarnos. Y me encanta porque es la misma narrativa. Daniel habla exactamente de esto mismo, justo ya que Ingridita estaba compartiendo ahí el tema del alabastro y estamos aprendiendo esto en Daniel 9, cuando Daniel comienza a interceder, cuando se cumplen los 70 años de cautiverio, él comienza a interceder y le dice a Dios: Dios, no estamos apelando a nuestros méritos, sino estamos apelando a tu infinita misericordia. Y él se apalanca, ¿cierto?, se apalanca con la gracia de Dios y comienza debido a que él entendía el carácter de Cristo, a desatar las promesas del reino. ¿Ok? Entonces, no se trata de que nuestras obras desaten cosas, sino que Él nos llama a ser efectivos en nuestra mayordomía. Entonces, todo lo que podíamos hacer, Él ya lo hizo. Me encanta porque el pastor también hace un tiempo atrás nos enseñó esto. Tienes, a ver si se acuerdan, tienes, esfuérzate. ¿Se acuerdan de eso que estuvo enseñándonos de 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 1, que decía, ¿a qué le enseña Pablo a Timoteo? Esfuérzate en la gracia. ¿Cómo eso? Esfuérzate en la gracia, si ya la gracia lo hizo todo. Pero él le dice, esfuérzate. Hay un llamado a ser buenos mayordomos. Entonces, no hablo de ahora volvernos modo Marta, ¿cierto?, activistas y tenemos que hacer todas las cosas, o de sobremanera. No estoy hablando de un burnout, como muchos le dicen, sino que Jesús no se quemó por las multitudes. Jesús le enseñó a las multitudes, pero se gastó por los 12, por aquello que a Él le había sido entregado. ¿Okay? Y quizás hay cosas que Dios puso en tu mano. No se trata de hacer todas las cosas, sino que Dios puso en tu mano. Hay un sentido, yo les decía, hay un sentido de urgencia de crecer en nuestra mayordomía, porque de nuevo, desde Edén hasta Apocalipsis, la mayordomía se trata de nuestra relación con Dios y la capacidad de multiplicar lo que Él nos dio. Quiero hablarles un momento aquí el otro día hablamos de esto con los jóvenes el viernes, más allá de que se viene la Semana Santa, que es como esta semana, ¿cierto?, donde, claro, ahora se está hablando del Viernes Santo, si va a ser. No tiene nada que ver con esto, pero me acordé de esto. Mateo 24 y 25, es la última semana, donde antes de que Jesús vuelva al Padre, Jesús tiene la última cena un día jueves, ¿cierto?, con sus discípulos. Muchos postulan que Juan 13 al 17 es lo que ocurre en esa última cena, lo que Jesús habla con sus discípulos. Y su última charla en público, en esa última semana, antes de ir a la cruz, lo que Jesús va a hablarle, la última charla en público, o no sé llamarlo predicación o enseñanza en público, fue Mateo 24 y 25 y fue en un día martes de esa semana. ¿Ya? Por eso lo conectaba con eso. Bueno, un día martes. ¿Y qué es lo que enseña en Mateo 24 y 25? Bien conocido, pero quiero resaltar lo siguiente. Él le responde dos preguntas a los discípulos. Le dice, ¿cuándo va a venir tu reino y qué señales va a haber de eso? Y él comienza, ¿cierto?, a relatarles cada una de las cosas que están por venir. Pero desde el versículo 34 en adelante él comienza a enseñarles 7 parábolas, o como yo le llamo 7 batallas que van a plantear, van a enseñarle a los discípulos cómo deben responder para ese tiempo. Justo lo que nosotros hoy día estuvimos estuvimos orando, intercediendo en el tiempo de Rum, ¿cierto? Esto de Maranata, él les empieza a decir, no solamente van a venir cosas, sino que hay una manera específica como cada uno de nosotros como iglesia tenemos que responder. ¿Están conmigo? Entonces,
En esas últimas 7 enseñanzas, tomando solo Mateo 25, les enseña 3 parábolas. ¿Se acuerdan? La parábola de las 10 vírgenes, la parábola de los talentos y la parábola de el juicio de las naciones. Y esas 3 parábolas tienen un mismo común denominador. ¿Y cuál es? Gestión. Diga conmigo, gestión. Administración. Porque Él les va a empezar a enseñar cómo tienen que administrar y tienen que ser capaces de gestionar, número 1, su intimidad, el aceite. Él empieza a enseñar, hey, va a haber el 50% de la iglesia se va a dormir, pero va a haber un 50% que va a gestionar su aceite, va a gestionar su intimidad. Número 2, los talentos, como decíamos recién. Vamos a recibir talentos, pero solamente aquellos que sean diligentes en gestionar esos talentos van a perseverar. Y número 3, el tema del evangelio, le llamo yo, o el juicio de las naciones. Y todos nacimos con recursos que administrar. ¿Amén? Todos tenemos algo para administrar. Dile al que está a tu lado, tienes algo que tienes que administrar. Todos nacimos con algo de fábrica. Todos nacimos con cuerpo. Todos nacieron con cuerpo, ¿cierto? Si no, no estaríamos acá. Obvio. Estoy aquí. Todos nacimos con cuerpo. Todos nacimos con intelecto. ¿Ok? Todos nacimos con emociones. ¿Sí? Si no, no pincha el hermano que está al lado a ver si le... ¿no? Todos nacimos con tiempo, recursos, familia. Dios te ha dado algo para gestionar. Y quiero ahora sí que leamos Mateo 25, versículo 14 al 30. Por favor, busca en tu dispositivo, me gusta esa palabra, dispositivo. En tu Biblia. Vamos juntos. Cuando lo tengas, di amén. Amén. Mateo 25, versículo 14 dice: porque el reino de los cielos es como un hombre que yendo lejos llamó a sus siervos y le entregó sus bienes. Y a uno dio 5 talentos, a otro dio 2, y a otro 1, y a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Versículo 16. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Versículo 18, importante. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando, el que había recibido 5 talentos trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también, versículo 24, el que había recibido 1 talento dijo: Señor, te conocía de que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo, y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo mío con los intereses. Quitarle pues el talento y darle al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que no tiene le será quitado. Versículo 30, y al siervo inútil echarle en las tinieblas que está afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Wow.
Diga conmigo gestión. Gestión. Diga conmigo mayordomía. Los voy a bombardear con esos términos porque de verdad son el eje de lo que estamos enseñando acá. Entonces la primera parte de esto era el llamado a administrar. Entendimos todos de que somos llamados a administrar. Dios nos puso algo, cada uno. Familias, hijos, tu juventud, tus amistades, tus emociones, dijimos. ¿Qué más? Lo que se te ocurra. Pero quiero centrarme solamente en 3 puntos rápidos, ya, porque como les decía, quería terminar con un tiempo de búsqueda del Señor. Número 2, gestiona tus recursos. Ok, entonces, la primera pregunta que quiero hacerte, ¿cómo está tu carácter? La letra A es gestiona tu carácter. Dígale que está a tu lado, gestiona tu carácter. El Señor llama malo y negligente e inútil al mayordomo no por perder lo que se le había dado o no por devolverlo incluso, porque el siervo le dice, toma lo que es tuyo. El siervo no perdió el talento. El siervo incluso se lo entregó íntegramente. Le llamó malo y negligente por no gestionar el talento que le había sido dado. El problema de este siervo no era no tener talento, sino el principal problema que tuvo fue no haber desarrollado el carácter necesario para gestionarlo y para multiplicarlo. ¿Ok? Entonces, no era una cuestión de cantidad. ¿Qué pasa si este siervo hubiese recibido los 5 talentos? Hubiese pasado lo mismo, ¿no? Porque había un problema en su corazón. Nunca lo había notado, pero en el versículo 18 dice que lo primero que hizo este siervo fue, de inmediato, recibió el talento y fue y lo escondió. No hizo ningún intento por trabajarlo, no hizo ningún intento por administrarlo, él fue y lo escondió. El mayordomo malo, lo puse aquí, se acomodó y simplemente se quedó con lo que tenía. No realizó ningún intento de trabajar, multiplicar o gestionar lo que se le había sido dado, sino que se mantuvo con un recurso ocioso y lo guardó simplemente para devolverlo. ¿Okay? Entonces el primer principio que quiero dejarte acá, iglesia, es que no se trata de cuánto talento tienes, sino de cuán dispuesto estás a trabajar el talento que Dios te ha dado. No se trata de cuánto tienes en tus manos, se trata de cómo vas a responder con aquello que Dios te dio, porque todos tenemos algo para administrar. No se trata de decir, no, cuando yo tenga eso, cuando yo alcance, cuando tenga ese recurso, cuando me suban el sueldo o cuando tenga ese trabajo. Dios lo que nos está llamando es un sentido de urgencia, porque no se trata, yo tenía este temblor santo cuando estábamos acá, que sí, tenemos que estar clamando de día y de noche, Maranata, ven Señor Jesús, pero Dios nos está llamando a administrar nuestro carácter para poder permanecer en pie, porque lo que dice Apocalipsis 6, lo que dice Malaquías 4 es, ¿quién podrá mantenerse en pie a la hora cuando Dios desate su juicio? Solo una iglesia santa, una iglesia que va a tener el carácter correcto, que no se va a ofender con Dios, sino que va a responder de la forma correcta. Entonces no se trata de cuánto tienes, sino de cómo lo estás administrando. ¿Amén? Amén. Entonces no puedes gestionar los talentos que Dios te ha dado si no desarrollas el carácter necesario para gestionar. Y me encanta porque esta parábola no es que nos esté hablando de, no es que los siervos sean el fin en sí mismo. Recuerden quién los está contando, quién lo está relatando. Y todo se trata de Jesús. Es lo mismo como esta parábola del hijo pródigo. Había un hijo que era un hijo menor, ¿cierto? Que era desobediente, un hijo mayor que hacía todo conforme al padre, pero no lo disfrutaba. Pero había un tercer hijo y era el hijo que estaba relatando la parábola. En esta parábola de los talentos hay un siervo que está relatando la parábola también. Se trata de Cristo. Todo se trata de Cristo. Y el carácter de Jesús siempre se nutrió de su obediencia. Entonces dijimos, número 1, gestiona tu carácter. Diga conmigo, gestiona tu carácter. Número 2, gestiona tu obediencia.
Diga, como, gestiona tu obediencia, vamos. ¿Cómo está tu obediencia? Anota ahí en tu libro de notas, o así como te hice la primera pregunta de cómo estabas, qué hubieses cambiado, cómo está mi obediencia. Es fuerte porque el Señor, cuando tiene esta conversación con el siervo malo, le dice, si sabías, entonces debías poner tu dinero en el banco, debías. Era algo que eras consciente. Entonces, pero el siervo malo prefirió hacer lo que bien le parecía. Entonces, déjame conectar esto un poco con el ministerio pastoral, porque Dios nos está llamando a la obediencia y no podemos ser perfeccionados a semejanza de Cristo si no somos aprobados en obediencia. Hebreos 5, versículo 8 dice que Él por lo que padeció aprendió obediencia. Y muchas veces no conectamos las cosas, los procesos que estamos viviendo con el desarrollo del carácter en nosotros para aprender obediencia. Solamente queremos saltarnos los procesos. No sé si, o sea, quizás a usted no le pasa, pero a mí me pasa. A mí me pasa mucho que de repente estoy en un proceso y digo, Señor, no quiero más de esto, sácame no voy a hablar de... Pero sácame de ese proceso, no quiero escuchar a esta persona, qué sé yo. Me molesta, hay cosas que salen de mi corazón y el Señor me dice, es necesario ese profesor que te puse ahí en el colegio, en la universidad, o ese jefe, o quizás ponele el nombre que tú quieras, pero Dios te está probando en tu obediencia, ese líder que a lo mejor no me entiende. Pero quiero decirte esto, el secreto para gestionar tu vida de obediencia no se trata de la perfección de tu líder, sino de la disposición de tu corazón. ¿Amén? Amén. Tu obediencia no se trata de la perfección de tu líder, sino pregúntale a David, que su líder le tiraba lanzas. Si no, pregúntenle a José. Y hay un montón de ejemplos en la Biblia. Escoge el que más te guste. Que sirvió con todo, José sirvió con todo cuando estaba en Egipto, lo mandaron a la cárcel, cuando él gestionó su santidad. ¿Cómo estás gestionando tu santidad? Dios nos está llamando a crecer en obediencia porque por lo que padeció aprendió obediencia. Y quien se cree demasiado grande para ser guiado es demasiado pequeño para guiar a otros. Dios nos puso cobertura. Todos tenemos que estar sujetos, así como estamos sujetos en Cristo. Amén. Amén. Porque lo que va a decir este mundo es cierto, a la rebeldía, pero la verdadera libertad nunca se trata de rebeldía, sino de obediencia. Entonces, ¿cómo está tu obediencia? Número 1, gestiona tu carácter. Número 2, gestiona tu obediencia. Y número 3 y final, gestiona tu intimidad. El principal error del mayordomo no fue solamente que no gestionó el talento, y esto me marcaba mucho el Espíritu Santo, sino que el principal error del mayordomo fue no conocer a su Señor. Porque él tenía una imagen errada. Todo lo que él hizo partió porque tenía una imagen errada. Y por eso me encantó lo que Gaby compartió con nosotros la semana pasada respecto a esta volver a nuestra identidad. Y creo que es, por eso yo lo conecto, me encanta conectar lo que Dios nos está hablando sobre un mismo tema. Estamos en una misma conversación, sentados a la mesa con Él, siendo diligentes, ¿cierto?, en lo que Él nos ha dado, entendiendo quién es Cristo y por qué nos ha confiado su reino. Dios nos ha confiado su reino. Porque esta parábola no está hablando de algo subjetivo. El rey que se fue es Cristo. Hoy tenemos esta revelación. Y el Señor que va a volver es Cristo. Y nosotros somos sus siervos. Amén. Entonces la efectividad de nuestra gestión no está determinada por nuestras capacidades o cómo estamos haciendo solamente las cosas, sino principalmente por nuestra identidad,
por nuestra intimidad con Él. Tu identidad va a determinar cómo vas a administrar las cosas que Él te ha dado. Tu entendimiento de tu propósito va a darte entendimiento en las decisiones que vas a tener, cómo vas a escoger tus amistades, en qué cosas vas a invertir, qué decisiones vas a tomar para tu vida. El entendimiento de lo que hablamos, la herencia que Dios me dio, me va a hacer un mejor administrador. ¿Por qué estamos acá todos los domingos? Porque adoramos al Señor y porque queremos conocerlo a Él, y en esta revelación con Él podemos ser entendidos en las decisiones que tomamos y cómo vamos a administrar nuestra familia, cómo vamos a administrar nuestro día a día. Porque salimos de acá y ya nos estamos volviendo administradores. ¿Qué decisiones vamos a tomar? ¿En qué conversaciones nos vamos a involucrar? ¿Cómo estás administrando tus conversaciones? Hay mucho por administrar, amigos, hermanos, familia. Desde Edén, como les dije, hasta Apocalipsis, la mayordomía se trata de nuestra relación con Dios y el llamado a multiplicar lo que Él puso en nuestras manos. Solo puedes multiplicar aquello que Jesús te da cuando Él está reflejado en todo lo que haces. Amén.